el ámbito local, el IPES Online primero, el CREVA después, y precisamente el dato del CREVA es el que más cerca está de este 2,3% que dio a conocer el INDEC ayer. Para comparar ambos indicadores, este último que ha aparecido ahora, tenemos en línea al magíster Gonzalo Semilla, el economista jefe del CREVA. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. ¿Cómo ¿Cómo te estás? va? Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos. No, por favor. Y como siempre, te pedimos qué has podido ver del número del INDEC y si está en línea con lo que ustedes pudieron relevar también de lo que fueron los precios en enero. Bien, a ver, en primera instancia, por lo menos a nivel público, el 2,3 sorprendió. Y esa sorpresa, que uno puede interpretarla como positiva, en general, ya dudan, digamos, hay comentarios de que dudan de este 2,3, sobre todo cuando después, como bien sabes, el INDEC no solo mide nivel general, sino también por sectores, por regiones, Pampeana, Noroeste, Cuyo, GBA, y son datos, por ejemplo, GBA le arrojó un 1,9, y es algo que hace mucho tiempo que no vemos, es algo que se da en un contexto complejo de incertidumbre, etcétera, con recesión o con muchas problemáticas económicas. Entonces, después de tantos meses de alta inflación, el 2,3 sorprende. De todas formas, a nosotros en Bahía Blanca nos dio 2,6, y es como vos mencionabas, es un indicador cercano. Hay otras consultoras y universidades que también han estado en torno a este número. Y también, ¿por qué sorprende? Podríamos decir, porque el relevamiento de expectativas de mercado, el informe que todos los meses, a inicio de cada mes, publica el Banco Central, las perspectivas eran muy diferentes. A principio de enero se estimaba que iba a ser la inflación del mismo mes de 3,8%, y a principio de febrero se observó, digamos, una baja, es decir, de 3,8 a 3,5, y terminó dando 2,3. Entonces, cuando uno mira y compara estos valores, le llama la atención. De todas formas, lo que sí tenemos que destacar, o por lo menos lo que yo pienso, es que tenemos una economía muy encorsetada. Encorsetada en el sentido de que hay congelamientos, fuertes congelamientos por 180 días, y eso influye fuertemente en los distintos capítulos. La otra cuestión es que enero es un mes estrictamente estacional en el sentido de que hay algún par de capítulos que van a estar con muy poquitos movimientos y casi cero. Salud a nosotros nos arrojó cero, al INDEC le arrojó negativo. Es verdad también que hubo una baja del 8% promedio en una cierta canasta de medicamentos, pero después sí hay un par de rubros o capítulos. En el nuestro es esparcimiento, que es razonable que en un mes de verano tenga variaciones como las que tuvo, en nuestro caso 7%, y en lo que es INDEC ellos le llaman recreación y cultura con un 5%, o restaurantes y hoteles 4,2%, es decir, son capítulos que hay cierta coincidencia. Y si uno analiza, que es un dato interesante, qué es lo que pasó en los eneros de los años anteriores, en Bahía Blanca en el 18 y en el 19 nos arrojó 2,4, y en este mes 2,6, y en el INDEC le arrojó 2,9 en enero del 2019 y 1,8 en enero del 2018. Es decir, ahí te indica de que son meses estacionales y que en general son meses tranquilos. Si le agregamos que... Sí, decime. No, te digo, por eso, como decía hoy más temprano, que lo más adecuado es comparar enero contra enero y no enero contra diciembre, ¿no? Que pese a que No, están muy claro. cerca, son muy diferentes. No, claro. Y vos pensás también que en septiembre del año pasado tuvimos 6% en el INDEC, 4% en noviembre, casi 4% en diciembre. Entonces, compara con el mes anterior, donde todavía había ciertos coletazos de la gran devaluación de mediados de agosto, es complejo. Por eso yo hice esa aclaración de enero contra enero, como para darle un lineamiento. Claro. Y después está claro, encorsetado en el sentido de todas las tarifas congeladas, precios, relanzamiento del programa Precios Cuidados, con alrededor de 300 precios, digamos, con cierto manejo en la variación de precios y con precios de referencia de primeras marcas. Pero también el capítulo de alimentos y bebidas, en nuestro caso, fue 3,8, superior al promedio, y el Nación también fue superior. Bueno, 4,7 creo que dio. Es decir, cuando uno mira y desagrega todos los capítulos, observa
una cuestión netamente estacional, pero alimentos de vida, que es el capítulo mayor ponderación, con grandes aumentos. Y eso tiene que ver, a nuestro entender, con la restitución del IVA. Y con un dato adicional, que me parece que yo no lo he escuchado, es la restitución del IVA de unos 10, 12 productos. El acuerdo con los supermercados era 7% de ajuste. Y el resto, el 14%, lo absorbían las grandes cadenas de supermercados. Bueno, un análisis preliminar que hemos hecho nosotros, prácticamente las cadenas de supermercados en promedio no cumplieron con ese 7%, sino superaron ese 7%. No sé si me explico. Claro, sí, que Y también, está esa diferencia. Claro, digamos, no hubo un cumplimiento en función del acuerdo. Y la otra cuestión que estamos observando, porque se está manifestando, que desde la Secretaría de Comercio del Interior tienen complejidades en cuanto al control. Porque claro, uno puede implementar una medida, después tener que controlarla, y cuando no la controlas, muchas veces no se cumple. Entonces, bueno, ya hemos leído y hemos investigado que las grandes cadenas de supermercados no todas cumplieron, algunas en mayor o en menor medida. Entonces, por eso ese indicador del capítulo de vida fue tan alto. Y en cuanto al movimiento que tuvo durante el mes, se advierte que semana a semana, para ver de cerca, ¿no?, si todas estas medidas se traducen después en una explicación de parte de los agentes, ¿no? Si, porque el mes de enero comenzó con una expectativa respecto de lo que iban a ser las medidas, después ya tuvimos la última semana o las últimas 2 semanas de enero con las medidas en vigencia. ¿Hay en el análisis intersemanal algo que ayude a explicar también que lo que era expectativa por un lado después se transformó en efectivamente un comportamiento en virtud de lo que proponía el gobierno como regla de juego? Bueno, a ver, semana a semana nosotros hacemos digamos, análisis de estas cuestiones. La primera semana te diría que había habido nosotros generalmente miramos el capítulo más importante, que es alimentos y bebidas, porque es el que tracciona. Porque si bien, como yo te dije, esparcimiento tuvo un 7%, tiene un peso bastante menor que el de alimentos y bebidas. En la primera semana, alimentos y bebidas había tenido una variación de 1,8. En la misma semana, obviamente hemos observado semanas previas del año pasado que tenían variaciones más altas. Después tuvimos hay una cadena de supermercados que ese 7%, no voy a decir el nombre, pero ese 7% decidió los primeros 9 días de enero no traspasarlo a los precios, sino asumirlo hasta tanto tomó una decisión. Es decir, si vos ibas a un supermercado, ese 7% no se veía implementado, en otras sí. Pero después sí lo implementó. Y lo implementó, y lo que hemos visto, en un margen superior. Pero bueno, después vemos, por ejemplo, la tercera semana también teníamos una variación de alimentos y bebidas del 1,3. Y ya el acumulado veíamos que observamos que iba a 3,6%. Es decir, de a poquito se fueron acomodando. Hay unas semanas que son, digamos, más tranquilas que otras. La última semana es donde nosotros vemos que pegó también un salto importante, y lo que nos da este valor de 3,8 en alimentos y bebidas. En esta primera semana de febrero, cuando nosotros comparamos primera semana de febrero con la última semana de enero, nos da que no hay variación. A ver, de ese capítulo. Lo que no significa que cuando uno desglosa ese capítulo, lo que observa es que hay alguna variación estacional en frutas, o en condimentos, o en alimentos preparados para consumir. Pero en el capítulo nos da 0. Eso no lo veíamos nosotros en nuestro cálculo desde mayo del año pasado. Siempre hubo variaciones positivas. En este caso nos dio 0. Vamos a ver si la semana que estamos transcurriendo va a tener algún impacto o no. De todos modos, advertís que por lo que decías al comienzo del encorsetamiento que tiene la economía con un montón de variables congeladas, va a ser un condicionante muy fuerte y le puede poner un techo a la inflación en los meses que quedan de aquí hasta mitad de año, que es más o menos el plazo en el que vencen estos congelamientos. Bueno, a ver, lo que se estima es una inflación que tenga un piso de un 40. Es decir, si ocurre eso, vamos a tener 15 puntos porcentuales menos que el año pasado. No es menor, sin embargo es muy alta todavía, pero esto es un proceso y no se resuelve en un año ni en 2, sino va a ser mucho más en el tiempo. Pero bueno, este encorsetamiento, si dentro de digamos, mitad de año
no se renueva, no se prorroga, yo creo que la actualización de muchas tarifas van a impactar de lleno en el índice de precios. Entonces, ahora esto lo mantiene pisado a las variaciones de precios, con mucho control del Estado. Veremos si eso se continúa o no, porque si no es, como diríamos, es pan para hoy y hambre para mañana. Hoy vemos indicadores relativamente bajos y controlados, pero bueno, no sabemos cuál va a ser la duración. Magister Semilla, ¿cómo le va? Mariano Farruti le saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Puede entenderse de alguna manera, según lo que usted expresa y más allá de lo que manifestaba en cuanto a la excepcionalidad de alguna manera de este mes de enero, de transformarse en una tendencia, el valor aproximado, promedio del 2,3, 2,5, 2,6%, lo que resultó aquí en Bahía Blanca, por ejemplo? Bueno, a ver, tenemos una cuestión que en los casi 2 últimos años el gran inconveniente era anclar el tipo de cambio. Sí. No se pudo lograr y es el factor más preponderante. Además de la actualización de tarifas muy fuerte que ocurrió en el año 2018. Son los grandes impulsores que tuvimos. Bueno, a ver, las tarifas hoy están congeladas, el tipo de cambio está frisado, entonces eso es lo que hace que, digamos, es una medida temporal, que hoy da resultados, pero no sabemos cuánto va a durar. Pero obviamente si el tipo de cambio tuviera una variación brusca, va a ir a precios, el descongelamiento va a ir a precios, obviamente las paritarias, cuando existen paritarias, también los precios se adelantan a esos aumentos paritarios y también impactan en inflación. De todas formas, cuando uno ve los datos y distintos informes, se estiman esa desaceleración, digamos, se ve esa desaceleración. Si ustedes toman los últimos precios, digamos, tipo de, ¿cómo se llama?, inflación, desde septiembre del año pasado al día de la fecha, ha sido desacelerándose. Y se estima que va a estar en esos indicadores que vos estás comentando. Yo creo que va a estar entre 2,5 y 3% a lo largo de los próximos meses. Siempre que no ocurra nada que no estamos considerando. Claro. Porque ¿qué nos ha pasado? Que estamos suponiendo que el tipo de cambio se controla, que esto no se manifiesta de esta forma, el acuerdo con supermercados se cumple, que hay el control para que se cumpla, y después hay cuestiones que aparecen, no se arregla la deuda y va a ser un problema también interno. Entonces, bueno, son siempre supuestos muy fuertes que esperamos que no se desaten. Claro, está claro. Gonzalo, muchas gracias por este contacto. Un saludo. Gracias a todos ustedes. Saludos. Hasta luego. Era el magíster Gonzalo Semilla, el economista jefe del CREVA, a propósito del dato de inflación que ellos dieron a conocer, lo comentamos aquí hace un par de semanas, 2,6%.